Bienvenidas y bienvenidos a Novela Hispanoamericana del siglo XX. En esta oportunidad abordaremos el capítulo 3, correspondiente a la nueva novela hispanoamericana de 1960 a 1980, correspondiente a la antología de novela hispanoamericana del siglo XX. En este espacio abordaremos 4 de los novelistas más importantes de este periodo. Iniciamos primeramente con La ciudad y los perros, novela de gran relevancia a cargo de Mario Vargas Llosa. Este escritor peruano nace en Arequipa en 1936 y es uno de los más grandes novelistas dentro de la literatura latinoamericana y mundial. Es uno de los maestros de la creación de estructuras ficcionales y de la reflexión sobre ellas. El hecho de que desde muy temprana edad arrastró una cruda y violenta relación con su padre lo convirtió en una persona con una gran sensibilidad al autoritarismo, al ejercicio vertical del poder y su inteligencia, que lo han llevado a combatir en la ficción y en la política el fanatismo, los regímenes dictatoriales y las amenazas a la libertad. Por supuesto, ha sido un brillante ensayista, crítico literario y profesor de literatura en las más importantes universidades del mundo. Además, ha sido participante de debates públicos mediante sus artículos de opinión. El conjunto de su extraordinaria obra lo hizo merecedor del Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Con respecto a su novela La ciudad y los perros, es importante tomar en cuenta que es la primera novela de Vargas Llosa. En ella se narra parte de la experiencia que este escritor vivió cuando era apenas un adolescente e ingresó al Colegio Militar Leoncio Prado en la ciudad de Lima, lugar al que su padre lo había enviado con la pretensión de que el régimen militar lo ayudara a alejarlo de la literatura. Sin embargo, la operación tuvo el resultado inverso. Más bien, aquella experiencia le dio parte de la materia prima que utilizó algunos años después, cuando se sentó a escribir esta novela, La ciudad de los perros. Este va a ser un texto sobre adolescentes hombres que han sido encerrados todos en un colegio militar al que asisten personas provenientes de todas las regiones y también de todas las clases sociales del Perú, personas por cuyas venas corren todas las sangres de ese país. Vamos a ver temas como, por ejemplo, el machismo, el racismo, el autoritarismo, la vida jerarquizada y la violencia, que son todas situaciones que se presentan en las relaciones que se dan entre los personajes de la novela de esta extraordinaria obra peruana e hispanoamericana y universal. En ella vamos a encontrar la dualidad entre lo que implica el encierro y la ciudad, ya que ésta va a permitir una maravillosa reflexión sobre la vida, sobre la condición social del ser humano, sobre la dimensión de la libertad. Con ella se va a iniciar en el plano novelesco la profunda y extensa reflexión que ha sostenido a lo largo del tiempo Mario Vargas Llosa, y es precisamente uno de los escritores más brillantes del mundo contemporáneo. Va a ser precisamente un hombre habitado por la literatura, movido por una pasión que contagia a sus lectores y, por supuesto, una pasión por la literatura que lo ha llevado a perfeccionar esta disciplina y su trabajo por el ejercicio de un oficio al que se entregó, se consagró en alma y cuerpo desde los inicios de su profesión literaria. Por supuesto, vamos a tener en esta novela
La historia que va a presentarse dividida en dos partes y en un epílogo. En la primera parte se va a constituir por 8 capítulos, al igual que la segunda parte, y tomamos en cuenta que en ese epílogo van a haber 3 secuencias narrativas. Por supuesto, vamos a encontrar una narración sobre el acontecer diario de un colegio internado de la ciudad de Lima, y ahí se van a narrar también esas relaciones que tenían los estudiantes de este recinto con sus familias, con la vida social y con la vida política del país. El argumento de La ciudad y los perros es cercano a esa textura propia de la novela policíaca, donde se van a ir descubriendo y descifrando indicios en relación con un acontecimiento que ocurre en el espacio educativo. Pues bien, continuaremos con uno de los segundos escritores más importantes de este periodo, y lo constituye Gabriel García Márquez, quien es el autor de esta obra de renombre mundial llamada Cien años de soledad. Gabriel García Márquez nace en Aracataca, Colombia, en 1928 y muere en México en el 2014. Fue un importante periodista, guionista, cuentista y novelista extraordinario. Recrea en sus obras el mundo real y el mundo mítico que habitaba en la mentalidad de la gente de su país y pues también de muchos otros países. Va a recrear el mundo que conoció por primera vez escuchando como embobado los cuentos de su abuela, cuentos de esa tradición oral colombiana, de un lugar que vuela hacia lo mágico sin dejar de tener los pies bien puestos en la realidad, de un lugar que convirtió en literatura el tránsito de ese mundo rural a lo moderno, gracias a la pluma y al ingenio de esta mente deslumbrante de Gabriel García Márquez, que pues con gran facilidad de palabra logra plasmar aspectos de lo maravilloso de nuestro acontecer histórico y literario de lo hispanoamericano. Recibe en 1982 el Premio Nobel de Literatura. Con respecto a Cien años de soledad, hay que tomar en cuenta que la publicación de esta obra se vivió como una especie de terremoto, como un huracán que se llevó consigo a todos los lectores que se encontró. La vida de una familia caribeña y el desarrollo de sus generaciones le permite narrar a García Márquez la historia de un pueblo mítico llamado Macondo, que mucho se parece a esa Colombia de Gabriel García Márquez, que mucho se parece a la América Latina, pero que también ha cautivado a europeos, a chinos, iraníes e indios, porque resulta que la novela expone ese drama que sufre un lugar de mentalidad rural y mágica al enfrentarse a los avances de la modernización. Esta novela de 100 años de soledad funda una región y encuentra la mejor forma posible para narrarla. En ella vamos a encontrar lo cotidiano, que va a parecer muchas veces sobrenatural, y muchas veces lo sobrenatural va a encontrarse como lo cotidiano. Y así pues vamos a ir viendo cómo esa pluma hechizante y encantadora de Gabriel García Márquez nos va a llevar a un mundo lleno de amores, de muertes, de guerras, de conflictos pasionales, al mismo tiempo conflictos culturales, políticos y literarios que tienen lugar en una de las mejores novelas que conoce la lengua española. Otro de los escritores de gran renombre es Julio Cortázar, quien se le reconoce en esta antología con la obra titulada Rayuela. Con Julio Cortázar tenemos que nace en Bruselas en 1914 de padres argentinos y por supuesto llegó a vivir en Argentina a partir de 1918. Julio Cortázar se caracteriza por ser cuentista, novelista, poeta, ensayista, guionista de cine y corresponsal de prensa.
Fue traductor y un gran amante del jazz. Estudió y trabajó como educador en Argentina, pero por motivos de diferencias políticas con el régimen peronista, se tuvo que ir a Europa, en donde se dedicó por completo a la literatura y su obra se caracteriza principalmente por ser lúdica, con tintes fantásticos, algunas veces más experimental y mucho vamos a encontrar de ese plano psicológico en sus obras. Cortázar escribió pues una gran infinidad de ensayos, de artículos periodísticos, muere en 1984 y por supuesto la novela más conocida por la cual trasciende a, a nuestro espacio literario es la obra titulada Rayuela. Vamos a encontrar que la novela Rayuela está construida bajo una curiosa estructura. Es una especie de rompecabezas en donde, como el juego infantil, se va saltando de una casilla a otra, de un acontecimiento a otro. Se cuenta una historia más o menos lineal junto a segmentos que el narrador señala como imprescindibles y cuyo orden puede alterarse por parte del destinatario del texto. Hay, por supuesto, una intervención y una relación constante entre la figura del narrador y el destinatario o bien lector que se convoca en el relato. Esta novela, ante todo, va a romper con las formas tradicionales del género. Sus capítulos se pueden leer en distinto orden. Su historia se desarrolla entre París y Buenos Aires, ciudades que van a funcionar como espejos y que son recorridas por personajes muchas veces solitarios, algunas veces son artistas, intelectuales, también un tanto desarraigados que se acompañan y se hacen daño en ambientes modernos, urbanos, donde sus vidas se encuentran y se alejan, movidas muchas veces por esas misteriosas reglas del azar. Por último, vamos a contar con la obra titulada La región más transparente de el escritor mexicano Carlos Fuentes, quien nace en México en 1928 y muere en el 2012. Carlos Fuentes fue novelista, cuentista y ensayista, graduado en Derecho y en Economía. Va a ser un hijo de un diplomático y vivió en distintas ciudades del mundo. Ya cuando crece, se convierte precisamente en un abogado que también, al igual que su padre, se convierte en diplomático y a partir de ahí va a tener una prolífica carrera como ensayista y novelista. Ejerció una activa participación cívica mediante sus opiniones periodísticas y fue un amante de la cultura y del buen vivir. Fue un intelectual estudioso, creativo y cosmopolita. Su novela, La región más transparente, de 1958, es la primera que tiene a la Ciudad de México como personaje principal. Con respecto a los antecedentes de este texto, vamos a tener en cuenta que su obra constituye un símbolo de ese boom latinoamericano, porque ha sido una de las obras, una de las novelas que pretende de alguna manera abrazar en su narración la mayor cantidad posible de esas vivencias que ocurren en una sociedad, tanto subjetivas como objetivas. La región más transparente se va a convertir en un símbolo de esta pretensión, con la mira puesta en narrar la Ciudad de México en su unidad conflictiva, con esas diferencias de clase, con esa multiplicidad étnica en la convivencia de un pasado mítico e indígena y una voluntad colonial, una independencia, una revolución y una modernidad que madura mal. Vamos a encontrar en esta obra precisamente una gran profundidad histórica e intelectual. Es sumamente rica en imágenes y en referencias culturales. Vamos a encontrar que su narrador observa con gran agudeza los cambios políticos y subjetivos de su ciudad, ese lugar que nombra con una frase del maestro Alfonso Reyes: México, la región más transparente.
del aire. Espero que este espacio les haya brindado un acercamiento útil y que a partir de ahí puedan incursionar en la antología y en este breve acercamiento a las obras literarias.